Ok, pues es un placer estar aquí con ustedes para hablarles sobre una investigación que llevo realizando hace algún tiempo en torno a una colección de objetos, ¿verdad?, muy enigmáticos que se encontró en alguna zona cercana a donde nosotros estamos ahora mismo. Y esa colección de objetos se conoce como la Biblioteca de Agüeybaná, la Biblioteca de los Indios o las Piedras del Padre Nazario. Ha tenido diferentes nombres, ¿verdad? Entonces, esa colección de objetos fue encontrada por este sacerdote, el Padre Nazario. O sea, es una persona de nuestra historia que es muy importante, pero de la que se conoce muy poco. Este sacerdote tuvo su curato principalmente en el pueblo de Guayanilla, y él, pues, una vez encuentra estos objetos, empezó a realizar investigaciones sobre ellos, tratando de descifrarlos, tratando de ver qué es lo que representaban. Y yo quiero destacar no solo la figura del Padre Nazario, sino también la figura del ingeniero Aurelio Tío, que junto a mí hemos sido los tres que más nos hemos insertado, ¿verdad?, en el estudio de esta importante colección de objetos. Pero el Padre Nazario, pues, era sacerdote en la iglesia de Guayanilla, ¿verdad?, durante la mayoría del tiempo que, ¿verdad?, él fue presbítero. Y entonces, pues, él estando allí, él iba donde él hacía, pues, todos los tipos, ¿verdad?, de actividades religiosas que le tocan a un sacerdote. Y entre ellas es, pues, irle a la gente, ¿verdad?, cuando se estaba muriendo, acompañarlos, etcétera. Y él fue al lecho de muerte de esta anciana, que ella quería contarle un secreto que venía en su familia por generaciones, que era donde estaba enterrada esta biblioteca de los indios, y le dio instrucciones al sacerdote, y él siguió al pie de la letra esas instrucciones, y llegó a identificar un montón de artefactos que por lo menos eran como 800 piedras, se ha mencionado en un principio, que eran bien diferentes a los objetos indígenas que se han encontrado en Puerto Rico, porque como ustedes pueden ver, no sé si se pueden apagar las luces para que se vea mejor la imagen. Muchas gracias. Pues son figuras que, como pueden observar, tienen formas de seres humanos, ¿verdad? Tienen como que unos turbantes en la cabeza, un tipo de tocado. Entonces tienen unas rayas que están asociadas con este grupo de símbolos que ustedes pueden observar ahí. Cuando el padre encontró esos objetos, ¿verdad?, él empezó a tratar de descifrar qué era lo que representaban estos elementos que se veían en las piedras, porque, pues, definitivamente esto era diferente a lo que él había visto en otras colecciones arqueológicas de la isla. Y tienen que entender que el Padre Nazario era coleccionista. Él tenía una colección que se consideraba como la mejor colección que había en Puerto Rico en aquel momento. Entonces, pues, haciendo, ¿verdad?, sus investigaciones, él pues empezó a llegar a ciertas conclusiones, pero lamentablemente mucho de lo que él escribió, lo escribió en un documento, en un texto que se desapareció. Entonces, nosotros lo que tenemos, ¿verdad?, a nuestra disposición sobre la investigación que él hizo son algunos pedazos de relatos bien breves en textos que él publicó. Por ejemplo, él escribió en el 1893 un libro que se llama Guayanilla y la historia de Puerto Rico, y aquí él menciona, ¿verdad?, esa colección. Él cree que las piedras se encontraron, ¿verdad?, casi una reducida extensión de terreno a una distancia no extraordinaria de Guayanilla, y que los indígenas habían escondido esas piedras ahí tras la llegada de los españoles para protegerlas, ¿verdad? Pero lamentablemente de todo lo que el Padre Nazario escribió, ese pequeño fragmento es lo que nos queda. Entonces, gracias a las investigaciones de Irving Sepúlveda, que está aquí con nosotros, yo pude lograr acceso a un documento que muestra la compra de una casa del para el Padre Nazario frente a la iglesia del pueblo. Y esto es bien importante porque el Padre Nazario compró esta casa más o menos como en el año 1880 o 1881, con el fin de ubicar parte de esa colección de objetos en esta residencia. Recientemente, pues, nosotros estuvimos en el pueblo de Guayanilla, y entonces Irving Sepúlveda, ¿verdad?, me indicó dónde era la residencia, según los datos que él tiene disponibles.
del Padre Nazario, y esta residencia, como verán, es bien importante porque ahí él tenía todos los artefactos de su colección exhibidos para que la gente los fuera a ver. Y yo tengo artículos de periódico de personas que iban a visitar al Padre Nazario a la casa, incluyendo estudiantes. Él parece que, de hecho, era un sacerdote bien querido por el pueblo porque él le daba dulces a los nenes. Incluso había mitos de que el Padre Nazario se le trepaban los pájaros encima. Y todo esto sale publicado en los artículos de periódico de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, o sea, es importante conocerle figuras como esta, porque yo sé que, ¿verdad? Y esto está dirigido principalmente a todos estos estudiantes que están aquí, que cogen clases de historia de Puerto Rico. Entonces uno se tiene que embotellar los nombres de todos estos personajes. Cuando se acaba la clase, uno se le olvida quiénes eran ellos, ¿verdad? Y entonces, pues, el Padre Nazario, el nombre del Padre Nazario está en la escuela más antigua del pueblo. Está en el nombre del caserío del pueblo que está allí en el centro urbano. Y entonces, pues, tú le preguntas a mucha gente de Guayanilla quién era el Padre Nazario y no tienen idea, ¿verdad? Entonces, pues, yo lo que he querido hacer a través de la investigación, ¿verdad? No solo es traer de nuevo el análisis de las piedras, sino tal vez abordar de nuevo esta figura del Padre Nazario, que yo creo que fue muy importante. Entonces, esa casa que yo les acabo de mencionar, hay un artículo de estos de periódico, y esto es una fuente bien importante de información. Nosotros tratamos de ver los periódicos antiguos con el fin de documentar de manera, o sea, estas fuentes directas de personas que estaban coexistiendo con el Padre Nazario en aquel momento. Y en un artículo, por ejemplo, ¿verdad?, que se publica en 1919, habla de una visita que hicieron un grupo de personas a la casa del Padre Nazario en el año 1883, que en esa casa fueron, o sea, personajes que tal vez ustedes han escuchado de ellos: Román Valdoriotti de Castro, ¿verdad?, Agustín Estal. Y Agustín Estal, o sea, estamos hablando que Agustín Estal era el padre de la ciencia puertorriqueña. Y ellos fueron a reunirse con el Padre Nazario en su casa. Y estaban discutiendo la posibilidad de hacer un museo de historia natural en Puerto Rico. Algo que nosotros no tenemos. O sea, si ustedes se ponen a pensar dónde están los museos en Puerto Rico, cuando tenemos en Cuba hay como 20 museos de nuestra herencia, de la herencia indígena de esa isla. En República Dominicana hay un museo que tiene varios pisos, que es el Museo del Hombre Dominicano. Y en Puerto Rico, lamentablemente, todavía al día de hoy nosotros no tenemos una sala de exhibición que muestre la riqueza arqueológica que nosotros tenemos en nuestra isla. Bueno, yo les estoy hablando a ustedes aquí en Yauco, y Yauco es un pueblo que tiene un montón de sitios arqueológicos importantes, Guayanilla ni se diga, y lamentablemente muchos de estos ustedes no lo pueden observar, porque no existen lugares, ¿verdad?, suficientes como para ilustrar, ¿verdad?, esta riqueza arqueológica de aquí de nuestra isla. Pero el Padre Nazario tenía esa casa donde él albergaba todos estos materiales y se los enseñaba a la gente lo iba a visitar, y esto pues queda consignado en muchos artículos de periódico que reseñan eso. El Padre Nazario, quiero que entiendan que no solo tenía intereses, por ejemplo, en la arqueología, él tenía intereses por ejemplo, en astronomía. Y él decía que Guayanilla era el mejor lugar donde se observaba el mundo celestial. De igual manera, él tenía intereses en la meteorología. Y él incluso logró investigar fenómenos atmosféricos que se dieron, por ejemplo, en la isla de Cuba. Y él desde acá de Guayanilla estuvo haciendo esas investigaciones. Él, cuando muere, alguna gente pensaba que él murió como un personaje olvidado, qué sé yo, pero no es cierto. O sea, por 3 días corridos, las noticias de su muerte circularon en el periódico El Mundo. Y cuando él murió, la misa fue en la Catedral del Viejo San Juan, que yo no sé si ustedes han visto pero eso es una senda iglesia, ¿verdad? Entonces, pues, él está enterrado, se entiende que él lo enterraron allá en el Viejo San Juan. Entonces, ¿qué yo he estado haciendo con esta investigación? Yo he estado abordando diferentes aspectos. Número uno, o sea, eran supuestamente 800 piedras. ¿Qué pasó con estos objetos? ¿Dónde están? Entonces, pues, eso es lo que yo le he llamado la biografía de la colección.
Y el primero que habla sobre las piedras, que quedó, o sea, que escribió sobre las piedras, no fue el padre Nazario. Fue este caballero que está aquí, Alphonse Pinard. Y alguna gente señala que fue uno de los personajes que se utilizó para crear. Este era un explorador francés. Y cuando él vino a Puerto Rico, él ya había recorrido gran parte de las Américas. Él había ido a las Islas de Pascua, él había ido a Alaska, él había estado por California haciendo investigaciones. Él se había llevado ya la medalla que se le da a los mejores geógrafos de Francia. Y él vino a Puerto Rico con su esposa, que su esposa se convirtió, la esposa de él se llamaba Celia Nuttall, y la esposa de él se convirtió en de las primeras que empezó a descifrar la escritura maya. Entonces él vino con ella para acá y se encontró con el padre Nazario más o menos entre los años 1880 y 1881, y a partir de eso, en el 1890, escribe un texto en donde él le escribe las piedras y dice que las primeras piedras que el padre encontró eran auténticas, pero que después la gente del pueblo, cuando vio el interés que el sacerdote tenía en las piedras, empezaron a falsificarlas. Por lo tanto, él hace el planteamiento de que unas piedras eran auténticas y que otras piedras eran falsas. Pero él cogió 38 de las piedras que estaban en la colección del padre Nazario y se las llevó a Francia. Y están en Francia ahora mismo en un museo que se llama el Museo Duquay-Branly. Ellos tienen una ficha, ¿verdad? Cada piedra que ellos tienen en el museo tiene su foto y tiene una descripción. Y entonces, pues, yo tuve, ¿verdad?, la oportunidad de ver esas piedras en Francia. Y entonces, por ejemplo, ver dibujos que se hicieron de esos objetos en aquel momento. Y entonces, de empezar a estudiar algunas de estas piezas que les voy a decir, las mejores piezas que yo he visto, las más elaboradas de todas que yo he visto, son las piezas que están en Francia. Y esas son las primeras que salieron de Puerto Rico. Por lo tanto, esto es lo que me da la impresión a mí, es que las piezas que nosotros estamos estudiando ahora mismo son las que sobraron. No son las mejores piezas definitivamente, ¿verdad? Entonces, pues, las piezas tienen diferentes formas. Como ustedes pueden ver, este tipo de objetos es uno, y hay varios ejemplares de eso. Son como figuritas con las manos extendidas hacia los lados, pero que tienen estos símbolos de uno, ¿verdad?, de un sistema de escritura o de anotación que nunca se había visto aquí. Ahora, en la colección del padre Nazario que está allá en Francia, yo logré observar algunos objetos que se nota que se hicieron en el tiempo del padre Nazario. Estas piezas no son antiguas. ¿Y cómo yo lo sé? Primero, porque la forma de la piedra es totalmente diferente a los otros objetos del padre Nazario. Y también porque ustedes pueden ver que estas marcas que están aquí se hicieron con metal. O sea, estas marcas son completamente diferentes a las marcas que tienen las piedras del padre Nazario, ¿verdad?, tradicionalmente. Incluso ustedes pueden observar esta piedra. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Esta es la parte de afuera de la piedra. Imagínense que ustedes van al río, ustedes cogen una piedra, la parte de afuera de la piedra está erosionada, ¿verdad?, porque la piedra va dando vueltas, etcétera. Pero si tú coges y le haces una marca reciente a la piedra, el color del interior de la marca va a ser diferente al color de afuera. Y ustedes pueden ver que ese color interior, en efecto, es fresco. O sea, esa piedra la marcaron y la metieron bajo techo y nunca el interior de esa marca se pudo intemperizar. Miren, por ejemplo, comparen eso con estas marcas que están aquí. El interior de la marca y el exterior, ambos son del mismo color, porque se hizo la marca y la pieza estuvo después de eso expuesta a los elementos por un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, esto lo que plantea es que Alphonse Pinard, según mi punto de vista, ¿no?, según mi interpretación, tenía razón. Hay unas piedras que son antiguas y hay otras que en efecto se hicieron en el tiempo del padre Nazario. Entonces yo investigué las notas de campo de este caballero que está en California, en la Universidad de Berkeley, y ahí empiezo a ver que tenemos de los primeros dibujos que se hicieron del arte rupestre de Puerto Rico. O sea, estamos hablando de esto en 1880, 1881, en esas libretas. Cuando nosotros los arqueólogos y, ¿verdad?, la gente que trabaja en el campo vamos a hacer nuestras investigaciones, nos llevamos una libreta donde anotamos todo lo que hacemos día por día. Y muchas veces hacemos dibujos de las cosas que vamos observando, ¿verdad?
Entonces, pues, él, por ejemplo, cuando estaba por acá en el área de Guayanilla, pues empieza en el área de Maga, ¿verdad? Hace dibujos de artefactos y hace un dibujo de una de las piezas que parece representar uno de los objetos de la colección del Padre Nazario. Pero interesantemente, cuando ustedes ven lo que está escrito aquí, dice Yauco. Y de hecho, Alphonse Pinard decía que las piedras se encontraron en las alturas de Yauco. Y el Padre Nazario decía que se encontraron no lejos de Guayanilla. Y yo creo que, obviamente, o sea, los indígenas no conocían de Guayanilla y de Yauco. O sea, esto es una frontera de ahora. Pero yo creo que las piedras se encontraron en algún punto entre Guayanilla y Yauco, en esa zona fronteriza que está ahí. De hecho, nosotros hemos empezado a observar, ¿verdad? Yo traté de ver, ustedes pueden ver la nariz pronunciada de la pieza, el tocado en la parte de arriba. Yo creo que este dibujo es el primer dibujo, el dibujo más antiguo que nosotros tenemos de la colección del Padre Nazario. Entonces, Alphonse Pinard tiene un mapa incluso de dónde, ¿verdad? Yo creo que este mapa hace referencia en este punto al lugar donde yo creo que él estimaba que se encontraron las piedras. Entonces, cada uno de estos lugares, los nombres, ¿verdad?, de esos lugares, los até con los nombres de los barrios modernos y más o menos identificó un área potencial donde se tuvo que haber dado el hallazgo. Y de hecho, nosotros estamos bien cerca ahora mismo del lugar de donde se tuvo que haber dado el hallazgo. Esto está entre aquí y el pueblo de Guayanilla. Posiblemente, ¿verdad?, como Irving Sepúlveda ha dicho, yo creo que puede tener razón. O sea, lo que es el área del área de Bocas, de Guayanilla, Barrio Indio, todo lo que es el área aquí de Barinas, de Yauco, esta zona de aquí posiblemente es la zona donde aparecieron estas piedras. Entonces incluso tenemos la ficha de lo que se pagó por llevarse las piedras de Puerto Rico a Francia. Entonces cada uno de estas pizcas de evidencia, esto apareció por ejemplo en el Archivo Nacional de Francia, y cada uno de estos datos hay que irlos a buscar a estos espacios porque estos datos no están disponibles online, o sea, uno tiene que ir ahí a buscar esta información. Entonces, pues, interesantemente, uno de los documentos menciona, y esto yo siempre lo subrayo en mis charlas, ¿verdad?, el único espacio específico donde supuestamente aparecieron estas piedras. Si ustedes ven, dice que las piedras aparecieron en Puerto Rico, región de Janoa. Janoa es un lugar que nosotros estamos tratando de buscar, porque puede ser el nombre antiguo que tenía una región de esta zona, que hoy día pues ya le cambiaron el nombre. Entonces nosotros estamos tratando de identificar, porque yo pienso que esta zona de Janoa tiene que estar por aquí cerca. Por eso es que estamos tratando de buscar personas que ya sean de edad avanzada, que tal vez hayan tenido contacto con nombres de estos lugares, ¿verdad?, en tiempos antiguos, que ya tienen al presente un nombre diferente. Entonces, pues, sabemos que Alphonse Pinard vino entre el 80 y 81 porque el Padre Nazario le escribe una carta a Zeno Gandía en el año 1908, donde dice que Pinard había venido a Puerto Rico 28 años antes, ¿verdad?, y se había encontrado con él. Entonces, el mejor amigo del Padre Nazario era este caballero, Manuel Zeno Gandía. Y entonces, o sea, yo sé que en la escuela, no sé si ustedes lo han leído, pero lo van a tener que leer, La Charca, que es como la novela base de la literatura puertorriqueña. Y Zeno Gandía quiero que entiendan que muchos de estos personajes que yo les estoy mencionando no tenían conocimiento solo en una cosa. Nosotros ustedes están ahora en la universidad y ustedes van a especializarse, qué sé yo, en una carrera bien particular. Esta gente, o sea, alguien como Zeno Gandía, él no solo sabía de lo que él hacía, él era médico, él era doctor en medicina, él estudió en España, pero él conocía, como ustedes ven, de literatura, él conocía de historia, él conocía de arqueología. Entonces, el personaje, yo les voy a decir de todo lo que yo he estudiado a través de esta investigación, el personaje que más a mí me ha impresionado en todo esto ha sido Zeno Gandía.
porque yo he visto las notas de campo de él, yo he visto los dibujos que él hacía de los cráneos, unos dibujos que él hacía de los cráneos que al día de hoy es difícil hacerlo. Y una de las cosas que estaba haciendo Zeno Gandía era buscando el origen de las palabras. Él era filólogo y él veía las conexiones entre los lenguajes, y esto yo lo he visto porque él tenía un listado de palabras. Los documentos de él ustedes los pueden ir a ver en la Universidad Central de Bayamón. Ahí están las notas de campo de él, todo lo que él escribía, las cartas que él, ¿verdad? Con las personas que él se comunicaba. Entonces, él era un personaje tan importante que los periódicos de Puerto Rico lo seleccionaron para enviarlo a España en la celebración del centenario de Calderón de la Barca. Y cuando él va para España, él se llevó 2 piedras que el padre Nazario le había dado. Y él hace un relato, ¿verdad?, de que cuando él va a España, el padre Nazario le regaló 2 piedras. Y él, pero el padre Nazario le dijo: yo te las doy, pero no las pierdas. Estas piedras son bien importantes. Y él se las llevó a España. Y esas piedras, pues cuando él llega a España, se encuentra con su maestro. Pedro González de Velasco es un personaje bien importante en España, porque él fundó el Museo Antropológico de Madrid. O sea, es un museo que todavía está allí y tiene de las colecciones más importantes de arqueología de las Américas. Tiene un montón de piezas arqueológicas de Puerto Rico. Entonces, pues cuando este caballero vio las piedras del padre Nazario, según Zeno Gandía, se volvió loco y le arrebató una de las piedras. Le quitó una de las piedras de la mano. Entonces, pues, imagínense, pues Zeno Gandía volvió a Puerto Rico solo con una piedra. Y el padre Nazario, pues cuando se enteró de esto, se molestó con él. Le dijo: pero ¿cómo es que yo te di esta piedra? Bueno, se molestó Entonces después relata Zeno Gandía que él estaba escribiendo una novela, él decía un cuadernillo que era La Charca, la novela La Charca, imagínense. Y entonces que él va donde el padre Nazario y le presenta la novela La Charca al padre Nazario. Y ahí hay un sacerdote, el padre Esteban. Y cuando el padre Nazario lee la novela, pues se molesta con Zeno Gandía, porque el padre Esteban era como un cura de aldea, un sacerdote, ¿verdad? Bien simple. Y él como que le dice: no, tú sabes, esto no es aceptable. Y Zeno Gandía se lleva La Charca de nuevo y reescribe el personaje del padre Esteban. Y se lo presenta de nuevo al padre Nazario. Y el padre Nazario ahí entonces como que lo acepta y le dice: bueno, pues ok, pues ahora sí yo te perdono lo de la piedra, porque reescribiste este personaje. O sea que tenemos que entender que este tema de las piedras que yo les estoy mencionando rebasa la esfera arqueológica y se inserta incluso en una de las novelas más importantes que se ha escrito en la historia de nuestra literatura aquí en la isla, ¿verdad? Ahora, la piedra con la que se quedó este señor en España no aparece. Yo busqué en los archivos del Museo Antropológico de Madrid y lamentablemente hay fotos de todas las piezas de Puerto Rico, pero ese objeto no sabemos dónde está. Entonces, el padre Nazario escribió en el año 1893 este libro porque todavía en Puerto Rico este debate está. Y el debate es por dónde desembarcó Colón aquí en la isla cuando vino. Ese debate todavía no sabemos por dónde desembarcó Colón. Y el padre Nazario planteaba una hipótesis. La hipótesis del padre Nazario es que Cristóbal Colón desembarcó por la bahía de Guayanilla. Y él decía que esta bahía, esto era, o sea, la mejor bahía, que el calado que tenía. Él hizo todo un análisis de esto. Y él estaba en debate con otros investigadores que tal vez ustedes han conocido, como Cayetano Colitonte, Salvador Brau, José Julián Acosta. Estamos hablando que estos son las grandes ligas de la historia de Puerto Rico. Esto era un debate que se dio porque se quería ver dónde se iba a poner una estatua conmemorando el desembarco de Colón en Puerto Rico. Que bueno, el tema del desembarco, sabemos que Colón no se quería parar en Puerto Rico. Puerto Rico era lo menos que le importaba a Colón. Colón quería llegar a la Española. Él quería llegar a la Española, a buscar a la gente que él dejó allí varada en el primer viaje. Que ustedes saben que a nosotros nos cuentan la historia de las 3 carabelas. Ustedes oyen ese cuento, la Niña, la Pinta y la Santa María. Y nosotros creemos que Colón llegó aquí con 3 carabelas, pero Colón no llegó aquí con ninguna 3 carabelas. Una de las carabelas, la Santa María, se hundió en el primer viaje.
y en eso, que en 1492, y con eso hicieron el fuerte de la Navidad. Entonces, pues, Cristóbal Colón, como no cabía toda esa gente en las carabelas para volver a España, pues les dijo, bueno, pues yo voy a dejarlo aquí y yo vuelvo después a buscarlo. Hicieron un fuerte allí, pero los españoles, pues, estaban, tú sabes, estaban metiéndose en líos con los indígenas. Y cuando Colón volvió a buscar a aquella gente, ya los indígenas los habían matado a todos. Los habían matado a todos. Por eso es que esa historia de Salcedo, que los indígenas que tundieron a Salcedo a ver si resucitaba, por favor, eso es un disparate. Los indígenas sabían que los españoles no eran dioses. ¿Ok? Pero nosotros, todas estas narrativas, o sea, todavía nosotros, y en los libros de las escuelas, esto se está enseñando. Que los indígenas hundieron a Salcedo, lo ahogaron para ver si los españoles eran dioses. Pero si los indígenas ya los habían matado, ¿cómo estaban esperando a ver si eran dioses o no? ¿Verdad? Entonces, toda esta serie de debates se estaba dando en Puerto Rico, y el padre Nazario hacía el planteamiento de que Cristóbal Colón desembarcó por el sur. Entonces, el debate grande él lo tuvo con este caballero que está aquí, que este es otro personaje genial en nuestra historia. Y yo sé que a veces nosotros, cuando vamos a ver estos personajes, como que nos aburrimos solo de verles la cara, o oímos el nombre ahí como Cayetano Colitoste, y ya uno está como que, ay, aquí vamos, déjame embotellarme a ver de dónde nació y dónde murió y qué sé yo, ¿verdad? Toda la cantaleta de los hombres ilustres de Puerto Rico, va. Nosotros eso no nos interesa. Pero cuando ustedes humanizan estos personajes y ven el caudal de conocimiento que esta gente manejaba, por favor, estos eran personas súper interesantes, unas personas bien conocidas, o sea, bien leídas, conocían mucho más allá de un solo tema como nosotros, ¿verdad? Y Cayetano Colitoste, en un momento, ¿verdad? Disculpen, escribió un texto que, como ustedes pueden ver, se publicó en el mismo año, que fue el texto que compitió con el del padre Nazario para ver por dónde ponían la estatua de Colón. Y en ese texto, ¿verdad?, que era un texto que estaba en oposición a las ideas del padre Nazario, él habla ya del tema de la antropoglifita, y decía que las antropoglifitas representaban el albor de una escritura. Pero el concepto de antropoglifita, quien lo acuñó, según nosotros conocemos, fue el padre Nazario. ¿Qué es una antropoglifita? Es un objeto de piedra en forma humana, antropos, que tiene glifos, que tiene escritura. Entonces él decía, o sea, este personaje, lo que quiero que entiendan es que él, que estaba en un punto distinto al padre Nazario sobre esto, no decía que las piedras eran falsas. Decían que las piedras lo que representaban era no una escritura, sino el albor o el inicio de una escritura. Entonces, Cayetano Colitoste hace una historia bien interesante. El padre Nazario lo va a visitar a él en el año 1894, un año después de todo este debate. Y Cayetano Colitoste tenía su oficina de médico en el Viejo San Juan. Y el padre Nazario va donde él y le dice a Cayetano Colitoste: mire, por favor, yo tengo aquí una colección de objetos que yo no sé cómo bregar con ellos, y yo necesito que usted me ayude. Le pidió a Cayetano Colitoste ayuda para estudiar las piedras. Y Cayetano Colitoste le dice: pues mira, pues yo tengo mi oficina aquí, yo no la puedo dejar, tráeme las piedras acá a San Juan, o envíamelas y yo las estudio. Y me las puedes enviar poco a poco y yo después te las devuelvo. Pero el padre Nazario no se quería separarle las piedras y nunca se las envió. Pero para mí es importante el hecho de que incluso personas que estaban en lados opuestos en este debate, ¿okay?, estuvieran con la apertura de colaborar para estudiar este fenómeno. O sea, esto lo que planteaba es que también Cayetano Colitoste pensaba que estas piedras eran importantes y había que estudiarlas, ¿verdad? Entonces, es para el año 1893 que se presenta el primer nombre del libro que escribió el padre Nazario sobre las piedras, que se llamaba Escritura Aborigen de Carib. Ese es el libro que yo les digo a ustedes que lamentablemente, ¿verdad?, desapareció. Pero en el año 1897, si ustedes se fijan, en otro texto dice folleto importante, y ahí hablan de nuevo de este libro. Y ahí hablan de que el padre Nazario decía que la lengua que estaba ahí era la caldaico-hebrea,
que era la lengua que él entendía que las piedras tenían reflejadas, ¿verdad?, con los símbolos. Entonces, Jesse Walter Fewkes vino posteriormente a la isla. Ustedes saben que Puerto Rico, ¿verdad?, fue invadido por los estadounidenses en el año 1898. Ya para un par de años después, ya los Estados Unidos había enviado arqueólogos a Puerto Rico. Y estos arqueólogos, Jesse Walter Fewkes, vino a comprar piezas a la isla. El Buró de Etnología Americana le dio dinero a Jesse Walter Fewkes y le dijo a él: ve a comprar objetos arqueológicos para que los traigan para acá. Entonces, él decía, Jesse Walter Fewkes, que la mejor colección, the best collection still remaining in Puerto Rico, la mejor colección que quedaba en Puerto Rico era la del Padre Nazario, y que esa colección tenía unos objetos, y miren lo que dicen, tenían marcas jeroglíficas que eran the most highly prized by the owner, o sea, que eran las más valoradas por el Padre Nazario. De todos los objetos que tenía el Padre Nazario, los más que él valoraba era esta colección de piedras con escritura. Pero de igual manera, él decía que no las consideraba muy antiguas. De hecho, Jesse Walter Fewkes es el único que ha escrito en blanco y negro que las piedras, ustedes pueden ver, que eran fakes, que eran falsas. Él es el único investigador que ha dicho que las piedras eran falsas. Él leyó el texto del Padre Nazario, pero él nunca planteó por qué él pensaba que las piedras eran falsas. De hecho, interesantemente, él le ofreció al Padre Nazario $800 por la colección. Le ofreció $800 al padre. Estamos hablando del 1903, $800. Hagan el cálculo de los $800, 1903 a lo que era en 2019. Eran miles y miles de pesos por la colección, y el Padre Nazario no se la quiso vender. Entonces, pues, pero interesantemente, Jesse Walter Fewkes consiguió piezas y se las llevó, y están hoy día en el Smithsonian Institution en Washington, D.C. Y están allá, hay como 5 o 6 piezas por allá, pero están clasificadas. Si ustedes ven la ficha de inventario, dice Stored in the Latin American Fake Collection. Están en la colección de falsificaciones. Entonces, cuando yo estuve por allá y yo pregunté por qué él decía que eran falsas, por qué las tenían clasificadas como falsas, nadie sabía. Es que simple y llanamente objetos con escritura antigua deben ser falsos en Puerto Rico, ¿no? Pero alguna gente planteaba que el Padre Nazario, como vino, y cuando hablamos de Jesse Walter Fewkes, quiero que ustedes entiendan que si ustedes van a coger clases de arqueología en la universidad, de los primeros personajes que les van a mencionar es Jesse Walter Fewkes. Es un personaje sumamente importante. Alguna gente decía que cuando Fewkes le dijo eso al sacerdote, el sacerdote se deprimió y qué sé yo, porque el sacerdote era tan bueno. Pues no, o sea, nosotros tenemos evidencia histórica de que el Padre Nazario, después que Fewkes dijo que las piedras eran falsas, él se mantuvo dando conferencias y reafirmando sus planteamientos sobre la autenticidad de las piedras y el hecho de que las piedras tenían escritura antigua. Para el 1905 hay un libro que se llama Escritura Fonética de los Indios de Puerto Rico, o sea, el caldaico hebreo, y esto es como el segundo título que tiene el manuscrito, que lamentablemente nosotros ya no tenemos a nuestra disposición. Cuando lo van a entrevistar a él en el año 1905, él está usando este libro que se publicó en el año 1889, y estaba usando ese libro porque en ese libro estaba este objeto que tiene esta secuencia de símbolos, y él estaba utilizando esto, estaba utilizando esto para descifrar las piedras. Él estaba viendo, tratando de ver qué querían decir los símbolos en las piedras, y estaba utilizando, ¿verdad?, este tipo de piezas. Alguna gente ha dicho que él usó esa pieza como modelo para falsificar las piedras del Padre Nazario, pero eso no pudo haber sido así. ¿Por qué? Porque el libro se publicó en el año 1889 y sabemos que las piedras se encontraron entre el 1880 o antes. Por lo tanto, las piedras se encontraron antes de que el libro fuera publicado. Por lo tanto, esto no se pudo haber usado
para falsificar las piedras. ¿Ok? Entonces, otro personaje importante, Adolfo de Hosto, hijo de Eugenio María de Hosto. Este caballero fue el que excavó, para que ustedes entiendan, las ruinas de Caparra. Imagínense, él fue el que excavó las ruinas de lo que se considera por mucha gente que es Caparra. Él escribió el libro más importante que se ha hecho hasta el presente sobre el viejo San Juan, sobre las murallas del viejo San Juan. Este caballero era un personaje sumamente importante y entiendo yo que ha sido de los mejores arqueólogos que ha existido en Puerto Rico hasta el presente. Y él fue el que, la historia que yo les hice al principio de cómo, ¿verdad?, el padre encontró las piedras, él fue el que entrevistó al padre, ¿verdad? Y el padre le hizo esa historia. Entonces, él, interesantemente, ¿verdad?, él no sabía bien qué hacer con las piedras, pero sabemos que en el año 1969 hay una carta de que él coge una de las piedras y las envía a un lugar que yo estoy seguro que él escogió este lugar porque ahí está la colección más importante de escritura antigua que hay en el mundo, y esto es el Museo Británico. Imagínense, la piedra con escritura antigua más importante, de hecho el objeto arqueológico más conocido en la historia de nuestra disciplina, se conoce como la piedra Rosetta. ¿Han oído de la piedra Rosetta? Es una piedra que tiene, ¿verdad?, una secuencia de escritura una sobre otra, y es la que permitió descifrar los jeroglifos egipcios. Y cuando ustedes entran en el Museo Británico, la primera piedra que te encuentras ahí es la piedra Rosetta. Ellos te están diciendo, mira dónde tú llegaste. Llegaste a donde nosotros tenemos el objeto arqueológico más importante, ¿verdad?, para mucha gente, ¿verdad?, que se ha encontrado hasta el presente. Él envió la piedra para allá porque él quería que este caballero, ¿verdad?, C.B.F. Walker, que fue el que le contestó, le dijera si la piedra era antigua o no. Y de allá le contestaron que la piedra enseñó que en efecto entendían que era antigua, que de hecho la asignaban años antes de, muchos milenios antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, pues imagínense, pues Adolfo de Hosto tenía esta información. Interesantemente, yo tuve la oportunidad de ir al Museo Británico y me llevé las piedras del Padre Nazario. Entonces, cuando yo estoy con el Museo Británico, pues yo llego a lo que se conoce como la sala cuneiforme, que este salón, todo lo que hay en esas gavetas son especímenes de escritura antigua. Y ahí la gente que trabaja son expertos en esto. Y yo las llevé allí para que me dijeran qué escritura era esta, qué es lo que significaba. Este caballero que está aquí es el director de la sala, Jonathan Taylor, y él pues vio las piedras, le interesaron mucho, ¿no? Entonces pues yo saco la carta y le digo que este caballero, C.B.F. Walker, había visto las piedras hacía tiempo atrás para que ellos... Entonces este muchacho se puso como que blanco y me dijo, diablo, tú no vas a creer lo que yo te voy a decir. Y yo dije, bueno, ¿por qué? Me dijo que ese señor está aquí, vino hoy, él estaba retirado y vino hoy aquí a hacer la investigación, y este viejito que está aquí. Y el amigo mío que me llevó para allá, pues como que no podía creer que esto hubiese pasado. Eso pasó, fue una casualidad. Y él estaba ahí como que wow. Y entonces pues se sentó conmigo y empezó a ver las piedras, y ustedes me pueden ver la cara que tiene, como que diantre, ¿qué rayo es esto? Que ¿verdad? Es la impresión que mucha gente tiene cuando empieza a analizar estos materiales, ¿no? Entonces, pues, el hijo de Adolfo de Hosto, esto es gracias a la profesora Paola Schiapacase que me dio esta foto, el hijo de Adolfo de Hosto tenía materiales de esto, o sea que yo sé que algunos objetos del Padre Nazario están en colecciones privadas. Otro caballero que vino de la Universidad de Harvard, y yo quiero que ustedes entiendan las instituciones que yo les estoy diciendo aquí. El Smithsonian Institution, que esta es la institución científica más importante de los Estados Unidos, la Universidad de Harvard, el Museo de Douai-Branly, que es el museo más importante de arqueología de las Américas en Francia. Okay, estos no son cualquier institución, todas estas están insertadas de alguna manera u otra en esto. Y Samuel Northrop vino a Puerto Rico a hacer el primer inventario de sitios arqueológicos en la isla. Entonces, pues, él consiguió entre el 1915 y 1917 algunas piedras del Padre Nazario, cuando el Padre Nazario estaba enfermo en el obispado en el Viejo San Juan. Y estos objetos, miren esta piedra, o sea, tiene una gran cantidad de elementos de grafía. Esas piedras están en el Peabody Museum de la Universidad de Harvard,
Y en la Universidad de Harvard también están clasificadas como si fueran piezas falsas. Otro caballero, y este es bien importante, mucha gente lo considera como el padre de la arqueología del Caribe, el doctor Ilvik Rauss, y no sabíamos que él había analizado las piedras, pero yo fui a la Universidad de Yale, donde están los documentos de él, los archivos de él, y me pongo a buscar en esos archivos. Entonces veo en sus anotaciones, él llenaba estas tarjetitas amarillas, esto es a puño y letra, Rauss escribiendo ahí, y me encuentro con que él se había leído el libro del Padre Nazario, de Guayanilla y la historia de Puerto Rico, había tomado notas del libro, ¿ok? Y no solo eso, sino que él había ido a Harvard y había estudiado los objetos coleccionados por Lothrop en el 1915, que estos son las piedras del Padre Nazario, y dice 5 carved stones, 5 piedras, ¿verdad?, talladas, labradas, all frauds, todas falsas. O sea que para Rauss también todas estas piedras eran falsas. Entonces, ahora bien, hay una señora que le estoy investigando porque, ¿verdad?, toda esta historia que yo les he hecho es la historia de los hombres, porque nosotros tenemos la historia de los hombres ilustres, pero las mujeres como que están invisibilizadas en nuestra historia. Y en esta historia que yo estoy contándoles, hay una mujer muy importante que era una maestra de inglés de una escuela en Barceloneta. Una señora que era bien, o sea, me parece un personaje interesante porque el mundo del coleccionismo usualmente es un mundo de los hombres. El movimiento en Puerto Rico al día de hoy hay un mercado negro de venta de piezas arqueológicas. Y ese mercado está dominado eminentemente por hombres, no solo en Puerto Rico, sino en diferentes partes del mundo. Pero esta mujer, esta maestra, logró acceso a algunas piedras del Padre Nazario. Y de hecho, esto es una carta entre ella y Zeno Gandía, porque ella, en un momento, tenía la opción o de comprar un dujo, un asiento de estos de piedra o de madera, o comprar una piedra del Padre Nazario. Y ella le escribió a Zeno Gandía preguntándole ¿qué compraba? ¿Una o la otra? Y Zeno Gandía le contestó y le dijo que por favor, que comprara la piedra. Entonces, porque era algo totalmente único. Esto fue en el 1925. Zeno Gandía murió 4 o 5 años después. Esto lo que plantea es que Zeno Gandía, que era el mejor amigo del Padre Nazario, se murió pensando que las piedras del Padre Nazario eran auténticas. ¿Ok? Entonces, además de eso, que esta señora Alice de Santiago tenía materiales en su colección y lamentablemente no sabemos dónde terminaron los especímenes de las piedras del Padre Nazario que están en la colección de ella. Ahora, de igual manera, ella quería estudiar esas piedras y ella tenía una hipótesis. Yo he leído las cartas de ella y es bien interesante porque ella estaba interpretando las piedras. Ella creía que las piedras representadas tenían escritura o fenicia o china. Y que tú sabes que hay un libro ahora que se llama 1421, que tiene una hipótesis de que los chinos llegaron acá antes que los españoles. Pues ella estaba planteando algo análogo a esa hipótesis. Entonces, pues ella cogió y envió las piedras a la Universidad de Yale. Allá hay otro lugar donde tienen evidencia de escritura antigua que se llama la colección babilónica. Y entonces ella se le envió a estos dos caballeros y ellos determinaron que las piedras en efecto eran antiguas, que eran auténticas, pero que la escritura que tenían era una escritura diferente a la que ellos conocían. Entonces es interesante porque ella publicó eso en el periódico y después yo logré conseguir una copia de la carta que ellos le enviaron a ella allá en la Universidad de Yale. Y ustedes pueden ver, ¿verdad? Dice que no tienen escritura fenicia, pero que las piedras son de naturaleza auténtica. Entonces, o sea, que ellos subrayaron el hecho de que estas piedras en efecto eran antiguas y ellos lo dijeron a diferencia de Fuchs, que había dicho que eran falsificaciones. Entonces, estas piedras, en el 1933 aparece una piedra y ustedes pueden ver, ¿verdad?, el tocado en la cabeza, las líneas, las marcas. Pero interesantemente, esta piedra no viene de la colección del Padre Nazario en Guayanilla. Esa piedra que está ahí, según lo que está escrito en el libro, la encontró un coronel que se llamaba Salvador López de Azua y la encontró en el norte de Puerto Rico,
en el barrio, el municipio de Florida, que en aquel momento era el barrio Florida de Barceloneta, o sea, esto es en el norte de la isla. Y esto es importante porque habla de que las piedras no solo se encontraban allá arriba, sino que se encontraban en otros lugares. Otra piedra, esta que está aquí, es de la colección Junghans, y esa piedra en el Instituto de Cultura, la ficha dice que se encontró en el barrio Oaxaca de Quebradilla. O sea que estamos hablando de que las piedras se encontraban también en el norte de la isla. Pero la persona tal vez más conocida, ¿verdad?, en todo este andamiaje de la historia de Puerto Rico es don Ricardo Alegría. Que este nombre se lo van a tener que embotellar también como el de Cayetano Politoste y todo eso, porque Ricardo Alegría, o sea, todo lo que él hizo por la historia y la cultura de Puerto Rico, imagínense, él fundó el Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, el Museo de las Américas, él bregó con el Museo de Antropología, Historia y Arte de la Universidad de Puerto Rico, por favor, era un personaje importante. Y él consiguió las piedras, pero nunca escribió sobre ellas. De hecho, él fue el que las tuvo almacenadas en el Instituto de Cultura por la mayor parte del tiempo, nunca escribió sobre ellas, pero él decía que él estaba en desacuerdo con los planteamientos de que las piedras tuvieran caracteres fenicios o de otros lugares del mundo, o sea, y en realidad el hecho de que él nunca se haya expresado formalmente sobre ella, lo que habla es que él tenía dudas sobre, ¿verdad?, la potencial autenticidad de esa colección. Ahora, este caballero que está aquí, don Aurelio Tío, fue el que tal vez ha hecho la mayor cantidad de estudios en torno a esta colección. Y don Aurelio Tío se encargó también de darle difusión al tema, de que la gente se interesara en el estudio de esta colección. Entonces, pues, él consiguió a este caballero, Barry Fell, que tenía interés en descifrar sistemas de escritura antigua. Y entonces, pues, él llegó a una hipótesis, y era que las marcas en las piedras tenían representado, ¿verdad?, lo que es el silabario vasco, los grupos vascos que se proyectaron desde la península ibérica hacia las Américas antes de la llegada de los españoles, según, ¿verdad?, según las ideas que él había desarrollado. Incluso, él cogió algunas de las piedras del Padre Nazario y empezó a hacer un análisis de los símbolos y a tratar de descifrar qué era lo que decían las piedras. Por ejemplo, supuestamente esta piedra que está aquí arriba, pues qué sé yo, decía, esta que está acá decía Dungay, otras decían Chayote. Entonces los nombres que supuestamente tenían, las marcas que tenían ahí representaban los nombres de diferentes plantas, incluso otras decían que eran semillas, etc. Ahora bien, visto hasta el presente, les he planteado que la documentación histórica plantea que Fuchs y la mayoría de la gente, Raus, etcétera, pensaban que las piedras eran falsas, pero que los contemporáneos del Padre Nazario, como Cayetano Politoste, Zeno Gandía, etcétera, pensaban que no lo eran, pensaban que posiblemente que eran auténticas. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos este asunto? ¿Ok? Pues tenemos que contar con la colaboración de otros expertos, ¿verdad?, para abordar el tema. Entonces, como estos son piedras, cuando yo analizo las piedras, yo lo primero que hago es que trato de entender de qué lugar viene ese tipo de roca, de dónde viene ese tipo de roca. El tipo de roca fue estudiado por diferentes personajes. Este es el doctor Eduardo Questel, un geólogo de Ponce, y más reciente por otros investigadores como Pablo Gerandi y Antonio Martínez, y se ha logrado establecer, ¿verdad?, incluso más reciente también por Gareth Davis, que el tipo de piedra de la que están hechas las piedras del Padre Nazario se llama peridotita serpentinizada, y ese tipo de roca se encuentra disponible principalmente en la parte oeste-suroeste de Puerto Rico. De hecho, aquí en Yauco, en el área de Media Quijada, por ejemplo, que colinda con Guayanilla, es la fuente más hacia el este de Puerto Rico donde se encuentra este tipo de roca. Pero lamentablemente la ciencia al presente no tiene el nivel de resolución necesaria para saber exactamente de dónde viene la roca. O sea que lo que me dicen los geólogos es que las piedras potencialmente son de Puerto Rico, pero que ellos no pueden decirme con 100% de certeza que las piedras sean de aquí. Entonces, ¿cómo yo puedo establecer la antigüedad de las piedras?
de las marcas en las piedras. Pues miren, si tú coges un artefacto de piedra y tú le haces una marca, ¿verdad? Hay diferentes maneras en que uno puede establecer, solo analizándolas con una lupa, la potencial antigüedad de las piedras. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una piedra y tú la tiras a los elementos, se empieza un proceso que se llama intemperización. Eso viene de la palabra intemperie. O sea que yo cojo esta piedra, imagínense que yo la tallo, yo tiro la piedra a la tierra, empieza la lluvia a darle, etcétera. La superficie de afuera se va alterando, se va erosionando. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, en una piedra como esta, que tiene un lado que está mucho más pulido y un lado que está mucho más erosionado, porque parece que la piedra se enterró así, y la parte que estaba expuesta a la lluvia, etcétera, es la que más se erosionó, mientras la que estaba pegada a la tierra se erosionó menos. Eso es lo que se conoce como intemperización diferencial. De hecho, esta piedra que está aquí, si ustedes ven, esto es una fractura reciente, se partió hace poco, y esto es una fractura antigua. Y estas piedras se escanearon con un escáner 3D, y nosotros lo que queríamos ver, ¿verdad?, eran algunos de esos elementos. Ustedes pueden ver esta fractura antigua, cómo se fue erosionando. Entonces, hemos hecho estudios, ¿verdad?, como por ejemplo en la UPR en Río Piedra con Esteban Facchini, y miramos el interior de las marcas. Y ustedes pueden ver que aquí hay una línea, ¿verdad? Y eso habla de que eso se hizo posiblemente tallándolo con algún tipo de cincel, una herramienta puntiaguda. Y entonces pues, pero no tenemos ninguna marca ahí que esté asociada con el uso de metal, que es lo que alguna gente había planteado que se había usado para hacer las piedras. Recientemente yo me llevé las piedras a la Universidad de Haifa en Israel, donde esta arqueóloga es una experta analizando el interior de las marcas con microscopios de alta resolución y viendo cómo es que se hicieron, ¿verdad?, ese tipo de incisiones en las piedras para representar la escritura. Entonces pues ella empezó a ver las piedras, empezó a hacer todo un detalle de cómo fueron talladas en toda su periferia, y entonces hizo un estudio sobre el interior de las marcas, cómo, en qué dirección se hicieron los surcos, porque ella decía, bueno, si estas marcas son recientes, se hicieron con metal, en el interior de la marca yo tengo que tener algún trazo de metal. Y ella, cuando hizo la investigación, no encontró ningún trazo de metal. De hecho, ella decía que las marcas se hicieron con un tipo de roca que se conoce como pedernal, ¿verdad? Y ustedes pueden ver, ella metió, esos son los circuitos de las marcas, ella los metió a altos niveles de resolución para tratar de entender, ¿verdad?, qué era lo que representaban. Entonces, miren las caras. Muchas de las caras son interesantes porque debajo de la boca tienen como que un área tallada ahí. Entonces, eso es un elemento que yo no había logrado identificar analizando las piedras a nivel macroscópico. No sabemos todavía qué es lo que significa. Puede ser, ¿verdad?, que la piedra fue utilizada con alguna función específica, o que le dieron un golpe ahí para representar algún tipo de barba o algo por el estilo. Algunas piedras, ustedes pueden ver, esto es la boca, esa no tiene ningún pigmento, pero esta que está aquí tiene ocre, que es como la piedra esa que tú vas al río y te pintan los dedos de rojo, la molían, y entonces parece que algunas de las piedras estaban cubiertas de esta pintura roja. E incluso ella ha planteado, ella encontró en una de las piedras que tenía lo que parece ser oro pegado afuera, y ella piensa que en la posibilidad de que algunas piezas incluso tuvieran partes de ellas cubiertas con oro. Entonces yo cogí algunos de los objetos que tenían carbón pegado. Ustedes pueden ver el carbón ahí pegado, y el carbón está pegado en el interior de la marca. Por lo tanto, yo raspé ese carbón que está ahí y lo sometí a fechados de carbono 14. Y entonces los fechados de carbono 14 me han dicho que las piedras tienen una antigüedad que va desde por lo menos como 900 a 1000 años antes de Cristo hasta más o menos 900 años después de Cristo. Tenemos 5 fechados de piedra, o sea que hemos fechado 5 objetos diferentes, y todas las fechas que tenemos nos indican que las piezas son por lo menos medio milenio antes de la llegada de los españoles. Porque nosotros cuando cogemos una fecha tenemos que calibrarla. Ellos no te dicen un año específico, sino te dicen un rango de años. Y todo esto nosotros lo hemos sometido, ¿verdad?, a calibración
y como le señala aquí, por lo menos va como hasta 900 años después de Cristo, desde más o menos 900 a 1000 años antes de Cristo. O sea, que para todos los efectos, los estudios que hemos realizado hasta ahora han subrayado el hecho de que las piedras son antiguas. Ahora bien, los símbolos que tienen las piedras, ¿qué representan? Eso es una pregunta que yo no puedo contestar. Y hay un campo que estudia, son gente que se dedican a estudiar la escritura antigua, que nadie puede descifrar en el presente, ¿no? O que tienen que sentarse a tratar de descifrarla. La piedra Rosetta la descifró, ¿verdad? Champollion, y tuvo que sentarse, y tuvo la suerte que la piedra Rosetta tenía un sistema de escritura que se conocía. Estas piedras pues no tienen eso hasta el presente, y para documentar eso está este caballero, el doctor Chris Ralston, de la Universidad de George Washington, y él es importante porque él se dedica, no solo él conoce escrituras antiguas, sino también él es experto detectando fraudes de escritura antigua, gente que ha tratado de imitar la escritura antigua y él lo puede descifrar. Entonces pues yo lo traje a él para que evaluara los objetos, y él, cuando él hizo el estudio de las piedras, me dijo, número uno, me dijo que las piedras tienen esto que se llaman líneas de registro, que son como las líneas de las libretas, que son las que le dan orientación a los símbolos. Esas líneas de registro, atado con los símbolos que tienen, en efecto representan un sistema de escritura, un sistema de anotación. Entonces, también me dijo que la escritura que se ve en las piedras, que ustedes la pueden ver ahí, ¿verdad? Nosotros las vamos aislando y después vamos presentando los símbolos solos, que ese sistema de escritura que se ve ahí es un sistema de escritura que él nunca había observado antes. Por lo tanto, el planteamiento de él es que esta escritura que se ve en las piedras del Padre Nazario puede ser un sistema de escritura nuevo en el mundo. Y es muy probable que yo jamás logre descifrarlo. Le va a tocar a la generación próxima de arqueólogas y arqueólogos que cojan estas piedras y sigan abordándolas para ver si en efecto, ¿verdad?, podemos llegar a entender qué representan los símbolos. Pero interesantemente sí hemos podido apreciar símbolos en las piedras del Padre Nazario que están incluso en los fragmentos de las vasijas que nosotros tenemos arqueológicamente aquí. Entonces, eso me ha llevado a mí a por lo menos plantear la posibilidad de que los indígenas de Puerto Rico estuvieran escribiendo ya y que nosotros no sepamos leer esa escritura. O sea que para mí es un reto nosotros coger piezas y empezar a tratar de descifrar qué es lo que representan elementos incluso como este que ustedes pueden ver aquí, esta secuencia de símbolos que nosotros lo hemos visto, son líneas entrecortadas y nosotros lo hemos visto en otros tipos de artefactos. Las piezas, como ustedes pueden ver, tienen como un tocado, un turbante en la cabeza. Entonces en los cuerpos tienen esta secuencia de símbolos, ¿verdad?, que son lo que nosotros estamos observando, pero ese sistema con un turbante en la cabeza y como alguna vestimenta es algo que no se parece a lo que nosotros hemos observado en contextos precolombinos de Puerto Rico. Incluso ustedes pueden ver, ¿verdad?, que son como, yo a veces cuando las veo a mí me parecen como momias o como cuerpos envueltos en algún tipo de fardo o lo que sea, que tienen estas líneas que son las sogas que los están amarrando, ¿ves? Algunos incluso no parecen ni seres humanos, pero ustedes pueden ver las marcas y dentro de las marcas tiene fango. Eso quiere decir que esa piedra estuvo enterrada, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos estudiando colecciones que hay privadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos coleccionistas pueden tener piezas parecidas a las del Padre Nazario. Esta piedra, según la persona que la tiene en su colección, no viene de Guayanilla, viene de un sitio arqueológico en Cabo Rojo. Entonces, si esto es así, si en las colecciones privadas nosotros podemos empezar a ver materiales de esta forma, eso va a ampliar en nosotros, ¿verdad?, las posibilidades de establecer, ¿verdad?, que este sistema de escritura no se encontraba limitado a un lugar específico, sino que se había empezado a difundir en la isla. Aquí en Guayanilla hay un sitio arqueológico, Tecla, que si ustedes, esta pieza salió de ahí, y si ustedes se fijan, tiene ese sistema del tocado en la cabeza, es una cara, y esto se sacó de una excavación arqueológica.
Por lo tanto, si nosotros podemos asociar esta piedra con las piedras del Padre Nazario, podemos subrayar el hecho de que las piedras en efecto eran antiguas. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, miren aquí, este es el tocado en la cabeza, lo tiene aquí también. Esto nos habla de que en efecto nosotros tendríamos la primera evidencia directa en un sitio arqueológico, ¿verdad?, de un elemento, de un objeto análogo a estas piedras del Padre Nazario. En el Museo del Indio Americano en los Estados Unidos hay otras piezas, ustedes las ven ahí con las manos cruzadas al frente, que son objetos enigmáticos. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, esta pieza que salió de Vieques, de un sitio que se llama La Hueca, y ustedes pueden ver los símbolos que tiene, y esa secuencia de símbolos son muy diferentes a lo que nosotros vemos arqueológicamente en la cerámica indígena de Puerto Rico. O sea que yo creo que algunos de estos símbolos estaban siendo representados en otros objetos, como por ejemplo ustedes ven esta piedra que está aquí, tiene un montón de símbolos alrededor, y esa piedra, o sea, esto es un objeto que cuando uno lo ve dice, ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque a mí no me parece que esto es un simple elemento decorativo. Aquí hay un tipo de información que está siendo codificada. Esta pieza, por ejemplo, incluso apareció, ¿verdad?, se alega que apareció en el barrio Guaidilla, en Guayanilla. Y este objeto tiene unos atributos que se parecen a objetos que han aparecido en el Mediterráneo. Y esta pieza, ¿verdad?, de un colega que anda por aquí conmigo, apareció en Peñuela. Y esto es un objeto que también uno lo tira en el Mediterráneo y eso es lo que se conoce como una lámpara de aceite. O sea que todo esto lo que refleja es la posibilidad de que en otros lugares nosotros podamos encontrar piezas que nos permitan descifrar, ¿verdad?, este enigma con el que estamos trabajando. Finalmente estamos haciendo trabajos de campo, ¿verdad? Y aquí yo quiero destacar al colega Steven Montalvo, quien ha sido fundamental en llevarme a muchos de los sitios que estamos investigando, porque hemos tratado de ir a diferentes cuevas a buscar si hay evidencia de escritura antigua en distintos lugares. Hemos entrevistado a personas como Martín Veguilla, a Fernando Lavoy o Aboy de aquí de Yauco, con el fin de obtener información importante, ¿verdad?, que ellos tienen a su disposición, mucha información que les viene a través de generaciones en sus familias. En este caso, hablando con Aboy, estábamos tratando de documentar si él nos podía decir dónde es el área de Janoa, que él tiene algunas ideas sobre esto. Estamos haciendo un documental de todos los trabajos que estamos haciendo en campo, porque queremos eventualmente hacer toda una presentación más detallada de todo este tema de las piedras del Padre Nazario y todas las personas que han colaborado en este tipo de estudios. Entonces, pues, el área de investigación principal se ha concentrado aquí entre Yauco y Guayanilla, porque como les digo, o sea, el lugar donde aparecieron estas piedras tiene que estar por aquí cerca. Entonces, pues, yo he ido, por ejemplo, fui con una persona que vive aquí en Guayaní, en Yauco, Natasha. Fuimos a ver esta piedra que tenía estas marcas, y en un momento con Steven nosotros pues pensábamos, wow, yo vi la foto y dije, pues vamos a verla. Pero cuando fuimos, pues nos dimos cuenta que esas marcas que están ahí son naturales. Eso es lo que se llama bioerosión. Y el truco, o sea, a veces estos estudios son difíciles porque la naturaleza te hace marcas que son bien parecidas a las que aparecen en las piedras. O sea, a nosotros nos toca descifrar, separar una cosa de la otra. Ahora, hemos ido a espacios en campo. Esto es una cueva que está entre Utuado y Arecibo, y ustedes pueden ver que tiene una secuencia de símbolos aquí. Nosotros sacamos fechado de radiocarbono de eso, y el fechado de radiocarbono va como a 1000 años antes de Cristo. Entonces, estamos empezando a tratar de aumentar, ¿verdad? Al lado de eso, miren lo que hay. Hay un barco con un mástil, y el mástil está hacia uno de sus extremos. Esto se parece a elementos de navegación, por ejemplo, que había en el Mediterráneo, etcétera. Y nosotros ahora estoy en proceso de obtener fechados de radiocarbono de este barco, a ver cuánta antigüedad tiene ese barco. ¿Ok? Porque definitivamente aquí hay algo pasando, ¿verdad?, que nos está llevando a coger imágenes como esta. Ustedes pueden ver esta imagen. Esto es una cara en una cueva en Juana Díaz, la cueva Lucero. Ustedes pueden ver, ¿verdad?, que tiene unos labios pronunciados, tiene como unos elementos que son bien atípicos,
y cuando nosotros le hicimos fechada de radiocarbono a eso, va como hasta 1300 a 1400 años antes de Cristo. Y siempre se pensaba que eso era una cara africana o algo así, porque la forma pronunciada de los labios, etcétera, los rolitos en la cabeza, aunque no sabemos, ¿verdad? Puede ser algo indígena también. Entonces, en el pueblo de Manatí, en la playa, y esto es un área que estamos investigando ahora, hay muchos sitios arqueológicos que están enterrados bajo arena o bajo agua. Esas piedras que están ahí, eso si ustedes caminan ahora por la playa, ustedes no las van a poder observar porque están tapadas bajo 6, 8, 10 pies de arena. Solamente un par de veces al año se limpian y se ponen esos dibujos que están ahí. Y entre esas piedras está esta, que definitivamente tiene unos símbolos que nada tienen que ver con lo que nosotros hemos visto arqueológicamente aquí. Estos parecen ser símbolos, ¿verdad?, que están asociados con un sistema de escritura que nunca habíamos visto. Próximo a esa piedra estaba esta. Y esta también tiene como una secuencia de símbolos que nosotros nunca habíamos visto aquí. Entonces, estos símbolos, interesantemente, aparecen. Ustedes pueden ver como este 3 que está al revés aquí, o esta, ¿verdad?, la cruz, etcétera. Esto que parece como una banderita en la parte de acá arriba. Esos símbolos se asocian con escritura que se conoce como líbico bereber, que está en la parte noroeste de África y de las Islas Canarias. O sea que esto, todo lo que puede estar planteando es la posibilidad de que en Puerto Rico hubiesen habido contactos no solo con la gente que compartía con nosotros el Mar Caribe, que eso lo hemos visto ya arqueológicamente en numerosas ocasiones. Aquí se han encontrado colmillos de jaguar, cuando en Puerto Rico no hay jaguar. Aquí en Puerto Rico hay representaciones de cóndores andinos, cuando aquí no hay cóndores andinos. Y esto de lo que nos habla a nosotros es que esta gente eran navegantes y estaban conectados. Eso lo sabemos. Ahora bien, lo que ilustra esta investigación es la posibilidad de que esos contactos hayan sido mucho más amplios de lo que nosotros habíamos pensado anteriormente. La posibilidad de que gente de otros lugares bien distantes hayan llegado acá, o desde aquí hayan llegado allá. No sé cómo es que se dio la dinámica. Y a partir de esa interacción, entonces, es que se haya dado origen a esta colección tan enigmática de artefactos, ¿verdad?, que yo llevo tiempo investigando. Así que nada, con eso los dejo. Muchas gracias. Sí, buena. Wow, mucha información, muchos datos que pueden cambiar, ¿verdad?, cómo entendemos la historia. Y también, ¿verdad?, es una manera también de ir un poco descolonizando, diríamos nosotros, la visión de nuestros antepasados, que siempre esa concepción que lo tenemos como salvaje, tonto, poca complejidad, ¿no? Entonces, abrimos esto, ¿verdad?, pregunta, si hay, esperemos que haya. Aquí ya tenemos una. Adelante. Reniel, dijiste al final que se puede creer que a lo mejor tiene que ver con una comunicación que había pues con más allá del Caribe y de la América. Pero también se ha creído que esto es un idioma nuevo creado aquí por los indígenas. ¿También es una teoría o no? Sí, o sea, yo te estoy diciendo el planteamiento que me hizo el experto en escritura antigua. Ajá. Porque yo cuando empecé a lidiar con esto me di cuenta rápidamente que hay temas que yo no tengo el peritaje para abordarlo. Y el epigrafista me hizo el planteamiento de que como todo sistema de escritura, solo hay dos lugares donde se desarrolló la escritura independientemente, ¿no? En Mesoamérica y en el área de Sumeria. Entonces, a partir de la escritura, por ejemplo, de Sumeria, se empiezan a desarrollar otros tipos de escritura, como la escritura fenicia. Y la escritura fenicia es la escritura madre de muchas otras escrituras. Pero esto se da por contacto entre los grupos. Contacto que tú tienes con gente que tiene un sistema establecido de escritura, y a partir de ese contacto tú empiezas a desarrollar tu propio sistema de escritura. Entonces, dado que este sistema ya tiene estas líneas de registro, etcétera, él decía que eso no parece reflejar como un desarrollo independiente, sino como que hubo un contacto con una gente que tenía un sistema de escritura, que tenía ya estas líneas de registro, esta secuencia de códigos. Los códigos se rotan.
Y entonces ese sistema de rotación de símbolos, pues también se ha notado en otras escrituras. Entonces, pues, eso lo llevó a él a hacer el planteamiento de que esto se dio por algo que se llama estimulación, difusión por estímulo, que eso es que los grupos entran en contacto y entonces tú no estás copiando literalmente la escritura de otro, sino que eso te da pie a ti para desarrollar tu propio sistema de escritura. ¿Ok? No podemos descartar la posibilidad de que esto haya sido una invención completamente independiente, eso no podríamos descartarlo jamás, pero dada que ya es algo que aparece súbitamente y que tiene una estructura definida, pues él hizo el planteamiento de que era una escritura. ¿No ha aparecido en otras islas del Caribe algo similar? Esto no ha aparecido algo, hasta lo que hasta yo he ahora, visto, sí. algo idéntico a esto no ha aparecido. Primero, antes de hacer la pregunta, quiero expresar unas palabras y yo creo que como deber patriótico puertorriqueño, agradecerle a usted por ese aporte que está haciendo a la ciencia, a la arqueología y a los compañeros también, a la cultura puertorriqueña, porque nos está dando paso a nuevos esquemas de identidad puertorriqueña y está rompiendo, como mencionó el compañero Juan Huerco, rompiendo con el esquema tradicional oficial, que muchas de esos planteamientos sobre nuestros originarios vienen de los cronistas, de los primeros cronistas como Cristóbal Colón, Gonzalo Oviedo, que pues, establecieron unas posturas que pues, eran en base a sus intereses, ¿verdad? Así que estamos muy agradecidos como puertorriqueños de esa labor que usted está haciendo, de los compañeros. En cuestión de la arqueología con las piedras del Padre Nazario, ¿cuál es el próximo paso? Ya mencionó que está tal vez con otros recursos fuera del país para interpretarla. ¿Ese es el próximo paso? Sí, pues el próximo paso, ahora mismo estoy escribiendo una propuesta, porque pues cada paso de esto, primero gracias, de verdad, que es un honor que me hayan dicho eso. Pero para cada paso de esto lamentablemente pues tiene costos, ¿no? de investigación y qué sé yo. Estoy escribiendo una propuesta para ver si logro llegar al fondo, porque yo creo que nosotros hicimos, y esto es importante para la gente que le interese, hay un catálogo que nosotros hicimos de todas las piedras que está documentada, y el catálogo está disponible gratuitamente en internet, o sea que al que le interese lo puede accesar y puede ver todas las piedras de la colección, e incluso cuando ese catálogo tiene muy buenas fotos, para poder descifrar los símbolos hay que hacer otro tipo de fotografía, se llama RTI Photography, que tú coges le tiras fotos con luces en diferentes ángulos y puedes ver las marcas en mayor nivel de detalle. Eso es lo que usan los epigrafistas para hacerlo. Estoy buscando fondos para hacer eso, para ampliar la base de fechados de radiocarbono de las piedras, ¿okay? Y de dibujos que hay en las paredes de las cuevas, etcétera, para ver si yo puedo asociarlo con las piedras. Estamos trabajando en campo, estuvimos todo el verano con Steven, un grupo de colaboradores de acá del sur de Puerto Rico. Estuvimos buscando, o sea, el trabajo de campo lo vamos a seguir ampliando porque queremos identificar el lugar donde aparecieron las piedras. Por eso es que este planteamiento de Janoa es tan importante. Y yo por eso cuando me invitaron de aquí de Yauco, yo dije, pues yo he ido a Guayanilla como 50 veces, yo quiero ir a Yauco, porque es posible que en Yauco el eco de esto, ¿no? La búsqueda de Janoa, pues se siga proyectando y tal vez alguno de estos jóvenes empiece a hablar con un abuelito de ellos en la casa, mira abuelo, ven acá, y Janoa, ¿tú has oído de Janoa? Y se puedan contactar conmigo y me digan, apareció Janoa. Y entonces pues, o sea, el trabajo de campo va a continuar porque necesitamos armar, ¿verdad? Como experto de personas que nos ayuden en esta investigación porque las investigaciones arqueológicas nunca son proyectos individuales, siempre son proyectos colectivos. ¿Y las piedras que encontró en el área de Manatí Ajá. bajo arena? Sí. ¿Qué es lo que dio con las piedras de Padre Nazario? Pues mira, hay unos símbolos que se parecen, otros símbolos que son totalmente distintos. De hecho, esas piedras de Manatí son bien parecidas a las del área del Lírico Berebel que yo te mencioné. Es algo bien único y no es el único lugar en Puerto Rico
donde hay unos símbolos extraños así debajo del mar. Nosotros vimos algo parecido en Rincón, en la reserva de Tres Palmas, y estamos viendo algo que es interesante, y es que en algunos artefactos en la superficie estaban cogiendo y estaban haciendo las marcas. Cuando uno es arqueólogo, tú tienes 100 cantos de cerámica y tú las analizas, las mides, qué sé yo, pero no estás pendiente a la superficie de las piedras. Y nosotros estamos viendo que en algunos objetos de piedra cerámica hay unas marcas. El otro día yo estuve analizando un hacha de una colección del Instituto de Cultura y vi que en la superficie le habían hecho unas marcas parecidas a las del Padre Nazario. Entonces yo creo que tenemos que empezar a mirar los artefactos de una manera distinta, porque puede ser que este registro de escritura esté en más medios de lo que nosotros habíamos pensado anteriormente. Pero por eso, seguir viendo colecciones, o sea, el trabajo, yo todo lo que he hecho hasta ahora es establecer la autenticidad de las piedras. Ahora lo que me toca es lo que usted plantea, ¿no? Descifrarlo. Y por eso yo digo, tal vez no voy a ser yo, tal vez van a ser esos que están ahí. Ese es lo que estamos tratando de sembrar, una semilla de que los jóvenes pues puedan retomar esta investigación, porque yo llevo años trabajando en esto y posiblemente la vida no me dé para acabar este estudio. ¿Dónde se pueden encontrar en internet el catálogo? El catálogo nosotros lo tenemos disponible en la página web del recinto de Utuado, y también en el internet hay un site que se llama academia.edu, y ahí ustedes buscan mi nombre o el quien diseñó el catálogo en efecto, que fue Roberto Pérez, y ustedes buscan ahí y el catálogo lo pueden bajar en PDF, les daré el enlace y todo eso. ¿Una pregunta más? Si alguna, perdóname, porque tengo aquí el live, me hicieron algunas preguntas. Si alguna persona quiere contactarte con alguna información, ¿cuál es la mejor forma de contactarte? O porque me están preguntando que me ha escrito un email, alguna gente. Sí, pues mira, mi email es como mi nombre, Reniel, con L de Luis al final, .rodríguez, @upr.edu. Ok, perfecto. Reniel.rodríguez, @upr.edu. Si aparece información, si alguno de sus abuelos les dice dónde está Janoa, por favor, me contactan. Janoa, Janoa. ¿Okay? Yo sé que eso va a aparecer en Guayanilla o va a aparecer en Yauco, y viendo que la frontera entre estos dos municipios es difusa, para los indígenas esa frontera no existía. Así que Reniel.rodríguez @upr.edu. @upr.edu. Perfecto. Ahí estamos. Entonces el compañero Marrero, ¿verdad? Va a tomar la palabra en estos momentos. Un micrófono. Realmente, ¿verdad? Ha sido un placer para nosotros como institución tener al doctor Reniel Rodríguez. Yo creo que cuando pasen las generaciones, como él dice, y estos jóvenes pues se interesen, y venga uno de esos jóvenes a presentar aquí, va a hablar de Cayetano Coritoste y va a hablar de Reniel Rodríguez también, ¿verdad? Porque él ha traído, ¿verdad?, esta información tan valiosa, y la intención de la actividad es despertar en nosotros el interés. A veces nosotros aprendemos de historia y nos quedamos con que la historia es algo muerto, ¿no? La historia es viva, y la historia y la investigación tienen que ir de la mano, ¿verdad? Así que de parte de la universidad vamos a tener a Cari, que le va a entregar un pequeño obsequio con mucho amor, un detalle de parte de nosotros, y reciba, ¿verdad?, nuestros respetos y agradecimiento. Y yo creo que no debe ser la primera vez, sino que entiendo que se debe repetir, ¿verdad que sí? Esta visita, porque ha sido muy, muy interesante toda esta información que nos llevamos. Gracias, doctor. Gracias. Pues sin más nada, pues damos concluido. Así que un aplauso para el profesor, ¿verdad? Muchas gracias. La contingencia. La guía esta, sí, sus panitas también. Sí, sí. Por el libro. Usted es historiador de Guayanilla. Pregunta sobre Guayanilla. Sí, la verdad que sí. Sí, es especial. Sí, exacto. Nos vamos por ahí. Y vamos mucho a Guayanilla,
Guánica y ya pues leer todo lo que pueda y saber todo lo más que pueda dentro del municipio. Es mi tarjeta para que la tengan. Y vamos a ir a Guayanilla el fin de semana. Vamos para allá, el 2024. Vamos para allá y pues he leído todo el encuentro de Guayanilla. Dije que sí, por cierto, es oficial. Y pues mi mensaje grande que no logré entender en ese libro era el trabajo de la acción al que por el curso ahí. Pero por dónde piensa que pasa la gente considerando que no lo menciono. Es una teoría. Pero el lugar específico por ahí política física y la gráfica de la bahía, pero esa vez por eso sí, yo dije, si me lo tomaba, es que no ¿Y por qué lo dice? Porque dice que está entre Yao y Guayanilla. Confirmado se da, por eso le baja mucho eso. Pero eso lo han dicho, hay mapas, por ejemplo, la planificación, y los mapas que yo tengo ahí en el libro, donde hay 2 áreas. Un segundito aquí. Algo aquí rapidito. Yo leí esto, lo estaban mencionando. Dame un segundo para pagar aquí rapidito. Bueno, mi gente, nos fuimos hasta la Puebla, vamos para Guayanilla pronto.